Lo primero es que el director espiritual debe entrar con los pies descalzos al corazón de la otra persona. Padre, ¿cómo hace uno para elegir un director espiritual? ¿Y qué es abrirse a la acción de Dios? Empezar a hacer el esfuerzo de hacer lo que el Señor nos pide. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. De alguna manera tener cierta preparación en cuanto a cómo acompañar a esa persona, o cómo lo ves, o crees que cualquiera de nosotros de alguna manera, si tenemos una buena vida de oración y un camino, podríamos serlo. Bienvenidos a Inspirados. ¿Te has preguntado qué significa vivir una vida con Dios? ¿Cómo tenerlo en los diferentes ámbitos de tu vida? Pues nosotros sí, y por eso en Inspirados queremos que juntos podamos dar respuestas a esas preguntas que nos hacemos en el día a día sobre Dios. Porque este es un espacio para cuestionarnos, para aprender, para conversar sobre Dios y lo que significa estar caminando con Él. Es así como juntos, desde nuestras diferentes realidades, podremos construir una fe donde solo Dios basta. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspirados Podcast. Esta vez ya el episodio número 79. Nos estamos acercando al episodio número 80. Y hoy, Juanca, ¿cómo estás? Tenemos un invitado que ya hemos traído al podcast y que es un gran amigo, un gran padre. ¿Cómo te sientes hoy para traer ese super invitado para este super tema? Muy bien, la verdad, bastante bien. Y invitarlos también a que escuchen cuarto episodio de la segunda temporada. O sea, el episodio número 14. Uy, ya se fue hace tanto tiempo. El tema fue de si vale la pena creer. Entonces, lo volvemos otra vez a traer ahora también con un muy buen tema. Porque creo que es algo que vamos a hablar desde la experiencia propia, pero además de eso, que nosotros mismos después de este episodio creo que vale la pena que quedemos convencidos de este tema que estamos hablando un poco más. Entonces, pues ahora sí, démosle la bienvenida, padre. ¿Cómo ha estado? Hola, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Hola Andrés, hola Juan Camilo y a todos los que se acercan a inspirarse en Inspirados. Así es. Bueno, con ustedes tenemos nuevamente al padre Juan Sebastián, el padre, pues nada, el padre lleva 10 años, nos contabas, ¿no, padre? 10 años de ordenado, de ordenado, perdón, no desordenado, ya cumplís este año, ¿no? De desordenado es un estado permanente, pero de ordenado voy a cumplir 10 años y este año en junio. Ordenado Bueno, sacerdote ya. ya bastante. Gracias a Dios, ya 10 años dedicando la vida al Señor, que nos conocimos hace bastante ya, ¿no? Nos conocimos casi cuando estaba recién ordenado, ahora que lo pienso. Sí, llevaba como un año ordenado más o menos. Sí. Y bueno, Sebas, primero, padre Sebas, perdón, pues, por la confianza. A algunas personas no les gusta que uno no le diga padre a los sacerdotes, pero igual aquí yo creo que se me va a salir de las dos formas durante todo el episodio. Gracias por aceptar la invitación, de verdad. Estamos muy felices de tenerte aquí de nuevo y sobre todo porque este tema pues tiene todo que ver con mi relación con vos y es el tema de la dirección espiritual. Creo que sí, una de las cosas que me ha cambiado la vida es tener director espiritual. Yo tengo director espiritual desde desde el 2016, o sea, hace 8 años. Y con vos hace 7 años, desde el 2017, literal, desde el 2017 me has acompañado y creo que es una de las cosas que me ha cambiado la vida porque me ha permitido ver muchas de las decisiones y muchas de las cosas que he tenido que hacer con otros ojos, con unos ojos que jamás me imaginé pues como ponerme, y es justamente esa gracia que Dios te ha dado para poder ayudarme y dirigirme de alguna manera en medio pues de tanta locura que uno se mete. Entonces, de verdad que creo que es un tema muy valioso por tocar y bueno, que podamos ampliar bastante. ¿Sí o qué, Juan? ¿Qué más te gustaría añadir antes de arrancar? No, súper de acuerdo. Sobre todo que creo que va a ser un tema que para los que lo escuchemos, si algún día hemos tenido un director espiritual, de pronto pues, y lo hemos dejado, pues ser que nos vuelva otra vez a motivar a volver otra vez a conectar y a poder vivir esa experiencia. Entonces yo creo que la gente que ya sabe qué es un director espiritual, pues bueno, ya de decir que bueno, ya más o menos sé por dónde va a ir el tema, pero la gente que nos está escuchando y que no tiene ni idea de eso qué es, pues entonces yo creo que vale la pena primero definirlo. Entonces, padre, ¿qué es un director espiritual? Bueno, un director espiritual es una persona que primero se deja guiar por el Espíritu, es una persona orante, una persona que tenga una relación con Dios y que dispone su corazón para compartir ese Espíritu que ha recibido a otro corazón, a otra persona. Simplemente es un instrumento de Dios
para que a través de la guía del Espíritu poder orientar el corazón de la otra persona. En manera práctica, es una persona que no precisamente tiene que ser un sacerdote, pero que tiene una vida creyente, que se deja guiar por el Espíritu y que le permite a otra persona ser iluminada a través de ese compartir y ese diálogo que se dé en la dirección o en la orientación espiritual. Súper, me parece que perfectamente definido. Sebas, y ahí entra una... Padre Sebas. Ahí entra, Nada que hacer, ahí entra una- autorizado a quitarme No. padre para que quedes libre. Gracias. Y ahí entra una pequeña, digamos que diferenciación que nosotros como católicos, creyentes y que buscamos al Señor también muchas veces tenemos que hacer, y es con terapia, ¿cierto? Sobre todo porque muchos, me incluyo, digo, no, pues yo no necesito terapia porque tengo director espiritual. Y también viceversa, ¿cierto? O sea, conozco personas que tienen su psicóloga, su psicólogo y pues dicen, ya tengo mi psicólogo, es creyente, entonces actúa a las veces de director espiritual. ¿Vos cómo lo ves? Yo sé que también tenés psicólogo o psicóloga, entonces, y también ahorita que nos compartas si tenés o no director, pero ¿crees que hay una gran diferencia? ¿Deberíamos tener los dos? ¿Cómo deberíamos acercarnos a eso? A ver, hay un hilo muy fino que puede llegarse a confundir, pero definitivamente es una gran diferencia. Hay que empezar a decir que la dirección espiritual necesariamente es guiada por el Espíritu. Es decir, que hay ya una precondición creyente y que lo que trata es orientar el espíritu de la persona, ese ser de Dios, y en el obrar, tratando de hacer la voluntad de Dios, que en últimas es a lo que nos lleva el Espíritu Santo. La terapia que se puede hacer pues a nivel psicológico no precisamente tiene que tener ya una precondición creyente, guiada por el Espíritu. El profesional puede ser creyente y puede ser que no, y se enfoca más en el trabajo humano, en el trabajo emocional, pero no necesariamente tiene que tocar los campos espirituales, aunque puede que se crucen esas fronteras, pero no es lo mismo. Lo mismo que yo lo diferenciaría de la confesión. Algunas personas confunden la confesión, en el caso pues de la fe católica, con la dirección espiritual. Y la confesión es: yo cuento mis pecados y el sacerdote en nombre de Jesús me los perdona, pero si yo ya necesito una orientación sobre esa realidad que vivo, pues ya pido un espacio de orientación o de dirección espiritual. Yo creo que la diferencia está en la acción del Espíritu. En la terapia no necesariamente tiene que haber una precondición creyente o de acción del Espíritu. Sin embargo, la terapia trabaja más aspectos humanos. Uno en la dirección espiritual le dice: mira, yo te ilumino, creo que lo que estás viviendo es esto, pero necesitas de la ciencia como don del Espíritu para que te ayude a trabajar ese aspecto. Yo creo que la dirección espiritual es más desde la fe y la terapia es más desde la ciencia, que el hecho de ser ciencia no quiere decir que no sea fruto del Espíritu. Padre, y ahorita que Andrés le hacía la pregunta de si tenías o no tenías director espiritual o directora espiritual, si tenés o no tenés. Sí, yo tengo director espiritual. Quizás no nos lo obliga. En la formación del seminario sí es un requisito tener director espiritual, porque no está en el discernimiento de su vocación, que es absolutamente necesario. En la vida ya después de ordenados no lo sugieren, porque pues evidentemente eso te ayuda a tener mucha objetividad y mucho equilibrio en tu vida sacerdotal. Y sí, claro, yo tengo mi director espiritual. ¿Hace cuánto, Sebas? Eso iba a preguntar. Mira, yo tuve un director en el seminario. Por las cuestiones que cambiaban los formadores, cambiaba un poquito de director, pero tuve un director espiritual aproximadamente 6 años. Y ya ahora que me ordené, el último director espiritual mío lleva más o menos 1 año, porque el otro ya le llegaron las canas y ya entró en un receso de su vida sacerdotal y no nos hemos vuelto a ver. Entonces decidí cambiar de director espiritual. Entonces el que tengo ahora más o menos lleva 1 año. Ni las canas, ni la juventud, ni nada te da a ti una garantía de que sea el apropiado, pero sí la oración, cuando tú oras y disciernes cómo elegir el director espiritual, pues te lo dará. Porque a veces, lo digo es porque pues mis directores espirituales ahora son sacerdotes mayores, y uno pudiera decir que uno necesita de las canas para poder tener más experiencia. No siempre.
no siempre, pero pues digamos que en la vida sacerdotal uno sí pues busca un sacerdote con mucha más experiencia para que le pueda orientar en lo que uno quizá apenas está viviendo. Total. Antes de que nos contés, porque yo sé que Juan Camilo iba a preguntar eso, que cómo deberíamos escogerlo, ¿cierto? Ya, te vi la cara. Antes de que nos contés, Tenía dos preguntas, pero esa sí era una de esas. Estaba definiendo cuál de las dos hacer. me gustaría, porfa, padre, que nos compartieras, porque uno diría, bueno, se supone que ustedes como sacerdotes, y no se supone, lo es, pues Dios actúa por medio de ustedes y los acompaña, como que ¿por qué necesitarían dirección adicional? Esa debería de ser como uno de los cuestionamientos que muchas personas podrían llegar. Quiero que nos compartas cómo ha sido alguna de la experiencia que hayas tenido con tu director o con alguno de ellos en estos 10 años que llevas como, ya digamos que dedicado tu vida totalmente al Señor, que te han ayudado literal a dirigirte, ¿cierto? Que vos digas, wow, o sea, la verdad es que sí me sirvió. No sé si contar la historia completa, pero como para que podamos entender un poquito más, incluso cómo hasta ustedes como sacerdotes es algo supremamente necesario. Mira, hay una cosa muy curiosa. Yo ahora al inicio les decía que el director espiritual no necesariamente tiene que ser un sacerdote, puede ser una religiosa o un laico, una persona que tenga una vida orante, una vida realmente tenga ese carisma del acompañamiento espiritual. Y lo menciono es porque a veces la comunidad se vuelve en la directora espiritual de uno, porque cuando hay una comunidad que valora al sacerdote, pues evidentemente constantemente te está ayudando, no solo animándote, sino también de pronto iluminándote sobre realidades que uno a veces de manera subjetiva no ve. Sin embargo, cuestiones, cuando estaba en el seminario, para irme un poquito atrás, me acuerdo que una vez fui a dirección espiritual y empezamos, entonces el padre me dijo, bueno, cuéntame cómo vas, y le dije, yo estoy lo más de bien, yo no estoy realmente viviendo un momento difícil, creo que no hay mucho para hablar. Y él me preguntó, ¿tú has vivido crisis en tu vocación? Y yo le dije, no, hasta ahora no, yo he estado muy tranquilo, creo que ya unos 3 años en el seminario. Y me dijo, bueno, bienvenido a la crisis. Y empezó a decirme una cantidad de cosas sobre la vocación, sobre mi realidad, sobre la manera como él me veía, sobre situaciones que me podían estar ocurriendo y que yo no quería aceptar. No sé, me hizo una lectura ahí que yo quedé en crisis. Y me dijo, en 15 días nos vemos. Y en 15 días literal nos vimos, claro, porque yo no me había preguntado, pues uno en 3 años apenas está viviendo como la luna de miel, pero yo nunca me había preguntado una cantidad de cosas que él sí veía, porque además de ser mi director espiritual, vivía conmigo ahí en el seminario, entonces me veía a diario. Y pues eso, aprendí a valorar la crisis y vi lo necesario que muchas veces son las crisis. Y otra es que uno recién ordenado sacerdote, uno cree que uno va a redimir el mundo. Entonces, como nadie lo hace como el Padre lo hace. Entonces, y entonces uno se cree indispensable y uno cree que solo uno tiene que hacer las cosas. Y me acuerdo que el director espiritual una vez me sentó y me dijo, no te olvides que quien redimió al mundo fue Jesucristo. Contigo o sin ti, Dios hace la obra. Pero si tú no permites que Jesús obre, te vas a fundir y por medio tuyo no lo vas a poder hacer. Así que descansa, así que no eres indispensable, hoy estás aquí, mañana no. Y eso me movió el piso y bueno, y ahí empecé a aprender a valorar mis descansos. Interesante. Ahí está. Ahí está, ahí está. Muy bien, ahora sí voy a hacer la pregunta. Padre, ¿cómo hace uno para elegir un director espiritual? O sea, ¿usted cuál es su checklist y el checklist que le recomienda a los que nos están escuchando? Mira, el checklist para buscarle en el director espiritual, uno es hacer mucha oración, pidiéndole a Dios que le ilumine y le vaya mostrando personas sobre las cuales usted puede discernir, ¿sí? Porque uno a veces puede tener la equivocación que el director espiritual es la persona que hace, o sea, como que hace clic con lo que yo pienso, y a veces no siempre, a veces es necesario no tener un contraste. Sin embargo, sí tiene que ser una persona que pueda, tips 1, hacer oración para discernir. 2, que sea una persona de oración, que sea una persona fundamentalmente espiritual.
no debe ser la persona que da buenos consejos. Una persona que puede ser que da muy buenos consejos, pero que no es nada espiritual, ¿sí? Y 3, yo creo que hay un periodo de prueba. Y yo creo que uno debe empezar a tener una dirección espiritual donde nos probamos los dos, ¿no? Donde el director espiritual empieza a escucharte y ve si va a ser capaz de orientar de acuerdo a la vida que tú lleves, como también uno aprende a sentir si de pronto se siente acogido, más si los consejos te gustan, no. Porque es que muchas veces uno va a pedir ayuda, orientación y uno va como aquí predispuesto, eso me parece, eso no me parece, y uno debe tener una actitud humilde en la dirección espiritual. Ya después uno discierne, porque no siempre las palabras del director espiritual es palabra de Dios, pero si uno empieza a percibirse, se siente acogido, si se siente escuchado, sobre todo en la dirección espiritual uno necesita ser escuchado. Porque a veces uno hasta las respuestas las sabe, pero uno necesita ser escuchado. Entonces los tips es una persona espiritual. Una persona espiritual no es una persona rezandera. Hay gente que ora y reza muchísimo, maravilloso, pero no siempre tiene el discernimiento ni el carisma para acompañar espiritualmente. Y debe ser una persona que aquí va a contradecir mi acción de director espiritual, y sé que Andrés se va a reír, que tenga tiempo, ¿sí? Uno muchas veces, y lo digo pues porque es que cuadrar una cita con Andrés, ponernos de acuerdo en las agendas para poder tener la dirección espiritual es complejísimo. Pero eso es importante. A veces a mí me buscan y yo digo, no puedo, no tengo tiempo, porque una dirección espiritual implica un proceso continuo. A veces las personas dicen, no, padre, pues entonces yo me voy a aprender a agendar cada mes, yo mismo me agendo en las citas del despacho, entonces yo ya cuando llega la persona ya sé que me toca dirección espiritual. A veces la gente busca los métodos, pero sí se debe sacar el tiempo. Una dirección espiritual debe tener un proceso frecuente, una dirección espiritual no puede ser algo ocasional cuando se me ocurra. Padre, dos dudas. La primera, ¿con qué frecuencia, ya que tocó el tema? Mira, eso depende de la intensidad de la intensidad de vida que estés llevando. A veces uno necesita ser escuchado, pero yo creería que una dirección espiritual mensual es un buen promedio. Súper. Y la otra pregunta, ahorita mencionabas de que, no me acuerdo bien qué palabra fue que usaste, pero como que daba a entender que el director espiritual no elegía por ti. Entonces me gustaría que nos dieras un poquitico más de contexto, o que nos platicaras más para la gente que de pronto a veces piensa, es que un director espiritual es el que yo voy y le voy a platicar de, oye, mira, me gusta esta niña, ¿me conviene o no me conviene? Y el director va a decir, sí le conviene. Bueno, el director dijo que sí, entonces yo voy a ir corriendo a decirle que sí. O sea, el director espiritual es la persona que Dios manda para que elija por mí ante las situaciones que yo le cuente, ¿sí o no? Ok, no. Lo primero es que el director espiritual debe entrar desde una simbología, con los pies descalzos al corazón de la otra persona. Es decir, con profundo respeto, porque el director espiritual no está sacando un producto. El director espiritual simplemente es un instrumento para orientar e iluminar a quien está dirigiendo. Un director espiritual, como un confesor en el caso de confesión, jamás le dice a su dirigido qué es lo que debía hacer. Le ilumina y le da las opciones de lo que podría hacer, pero la decisión es de cada persona. Le puedo contar una anécdota. Yo recién ordenado sacerdote, fue una persona de orientación espiritual. Buscó una cita, llegó y empezó a hablar conmigo y tenía problemas con su esposo. Es que el esposo la maltrataba, que el esposo la golpeaba, que no sé qué. Y yo le dije, ¿usted qué está haciendo ahí? O sea, usted está acabando con su vida, se parece. Yo no continuaría viviendo desde un tiempo, porque la verdad la situación era grave. La señora hasta llegó con el ojo morado y según todo lo que me relataba, claro, la señora se fue, llegó a su casa y dijo, me separo. Me separo porque el padre me dijo que me separara porque usted me está acabando la vida. Claro, ese señor a las 2 horas llegó ahí a la parroquia donde yo estaba
casi que acabar conmigo. A mí me tocó esconderme, señor, furiosísimo, que yo había mandado a acabar con ese hogar. Claro, error mío. Le dije a la señora lo que tenía que hacer. Yo le podría iluminar sobre que se diera cuenta de la realidad, por ejemplo, en las mujeres, que a veces la típica psicología de la mujer que es maltratada termina amando a su maltratador. Entonces uno tiene que hacerle ver a esa persona lo que está viviendo y cómo puede discernir y más adelante recuperar su hogar, pero que primero hay que hacer un pare porque se van a terminar haciendo daño. Pero yo tengo que iluminarle, no decirle qué hacer. Entonces, Sebas, dime. no, dale, termina, qué pena. No, entonces uno simplemente es un instrumento orientador e iluminador. Pero jamás se toma la decisión por la persona, porque en últimas, lo que el espíritu suscite en el corazón de la persona con lo que yo le pueda decir, ya es una relación entre el espíritu y el dirigido. Por eso, quien recibe la dirección espiritual, es importante que después de la dirección espiritual se regale un espacio de oración para discernir lo dialogado en la dirección espiritual. Sí, entiendo y me parece perfecto el comentario. Aquí quiero, digamos que cambiar un poquito el lado de la pregunta y es desde la perspectiva del director, ¿cierto? En mi caso, pues no soy todavía director de nadie, pero en algún momento alguien me lo pidió y yo me he preguntado, bueno, ¿uno cómo se forma? Yo sé que Juan Camilo tiene un dirigido, que es una relación bastante rara, no voy a entrar a hablarla en el podcast, pero mi pregunta es, creo que ustedes como directores espirituales, claramente Dios suscita la mayoría de las iluminaciones que quieren mostrarnos, pero creo que también hay que tomarse el ejercicio en serio y de alguna manera tener cierta preparación en cuanto a cómo acompañar a esa persona, o cómo lo ves. ¿O crees que cualquiera de nosotros, de alguna manera, si tenemos una buena vida de oración y un camino, podríamos serlo? Yo creo que es una cuestión de responsabilidad, porque ser director espiritual es una responsabilidad muy, pero muy grande, porque tú estás iluminando las decisiones de la vida de una persona y tu orientación puede ayudarle o perjudicarle a esa persona. Entonces yo creería pues que preparación siempre, nunca va a sobrar. Oración, formación sobre qué es un acompañamiento espiritual, autoformación, hay muchos libros, hay muchas maneras de uno formarse, de ver cómo actúa el espíritu. En el caso de la vida de nosotros, los católicos, pues entonces la vida sacramental, tener una vida cristiana, pero le repito, el director espiritual no es el que da buenos consejos. Entonces también tengo que discernir si tengo capacidad de escucha, si tengo capacidad de precisión en los conceptos, si tengo suma capacidad de confidencialidad, pero no siempre tiene que ser una persona formada. A veces la experiencia de la vida y la experiencia de la vida espiritual, sobre todo los años, también te pueden dar el criterio para acompañar a alguien espiritualmente. Entonces no es que se tenga que tener un título, pero sí se debe primero hacer un camino y un camino consciente, porque es una gran responsabilidad. O sea, estás definiendo la vida de alguien. ¿Algún ejemplo bíblico o algún libro que te acordes para recomendar? De esas preguntas que te corchan cuando tu dirigido sabe que no tienes ese tipo de memoria, pero sabes que hay un autor que me gusta mucho que se llama Ansel Green o Ansel Grum, algunos lo pronuncian. Tiene muchos libros de espiritualidad y una espiritualidad aterrizada. Entonces, hay un libro que se llama La sabiduría de los padres del desierto, bien, que me parece bonito, pero propiamente pues que recuerde aquí, no. Es un monje Sabes alemán, que es ¿sí? un monje alemán, sí. Y tiene libros de todo, de todo. Por ejemplo, hay un libro cuando acompaño personas mayores que se llama, si no me recuerdo, como el arte de envejecer, algo así, o el atardecer de la vida, no me acuerdo cómo es, y es cómo aprender a amar la vejez.
Entonces uno también, en la dirección espiritual, uno también puede recomendar, bueno, es importante que la dirección espiritual no es solo te escucho y te oriento, yo también te puedo dejar tareas para hacer, Claro. que creo que es una construcción constante, lecturas para hacer, compromisos para hacer, y eso también es una medida del compromiso, porque si yo veo que no hace nada, pues simplemente le digo, no, pues mira, busca otro director espiritual, no me siento conectado contigo. Creo que ahí también está la madurez de decirle, mira, yo alguna vez en el seminario le dije a un padre, padre, muchas gracias, pero creo que no me está ayudando en nada, pues usted solo me está juzgando sobre lo que hago y yo necesito es alguien que me ilumine y cambié de director espiritual. Sí, a mí también me tocó. Me sacaba tiempo. Menos mal vos sí. Dale, Juan. Padre, quiero que nos platique un poco de qué beneficios, o sea, por qué antojar, o sea, cómo antojamos más bien a las personas que nos están escuchando de tener un director espiritual. O sea, ¿por qué vale la pena tener uno en la vida? Yo creo que yo sería muy práctico para responderlo en ganar una objetividad. Cuando uno mismo se dirige a uno mismo, uno queda en la subjetividad de lo que uno cree que está bien o está mal. Y a veces podría decir que puede terminar como el cerdito que patalea sobre el mismo lodo, tratando de salir, pero a veces se hunde. Tener un director espiritual te implica tener una objetividad, un compañero de camino que te va a escuchar, un compañero o compañera de camino en el caso de que sea una mujer la directora espiritual que te va a iluminar. Yo creería que cuando uno llega a la dirección espiritual, uno llega con todo revuelto y el director, tengo aquí unas medallitas, pero les voy a dar ejemplo con eso. Tengo todo revuelto, el director espiritual te empieza a organizar las medallitas, a ayudarte a orientar, a decir, ven, estás confundiendo esto, estás confundiendo lo otro. Pero yo te lo resumiría es tener una mirada objetiva de la realidad que estoy viviendo. Uno, sentirme escuchado. Quienes no están escuchando saben que una de las cosas que uno más necesita en la vida es que lo escuchen. A veces uno sabe la respuesta de las cosas, pero que lo escuchen en total confidencialidad. Y evidentemente, pues que te ayude a crecer en una vida espiritual. Muchas personas dicen, es que yo me quiero acercar a Dios. Aquí en el trabajo con los pelados, con los jóvenes de la parroquia es, ¿cómo hago yo para estar más cerca de Dios? ¿Qué tengo que rezar? Y yo siempre les digo, tú no tienes que rezar algo específico. Tú simplemente tienes que darte la oportunidad de abrirte a la acción de Dios. ¿Y qué es abrirse a la acción de Dios? Empezar a hacer el esfuerzo de hacer lo que el Señor nos pide. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Uno tiene que apostar por empezar a hacer lo que Dios me pide y ahí yo ya empiezo a tener conciencia y sensibilidad y eso va a empieza uno a experimentar la necesidad de ser escuchado, de ser orientado, porque entrar en el mundo espiritual te abre miles de posibilidades que si no eres orientado puedes terminar o en un relativismo de todo o en un misticismo que termina en una neurosis espiritual, como muchos caen, que ya quieren ver a Dios en todo y todo lo relacionan con Dios y si el señor del frente del restaurante está tomando el chocolate al revés, él mismo dice, me acordé del texto bíblico, no sé, hay personas que todo lo leen desde Dios y caen en una neurosis y en eso uno tiene que... Ahora, hay una clave en esto. Si tú quieres tener una vida espiritual, también debes buscar en tu director espiritual una persona que entienda lo que tú quieres y que tú entiendas lo que el director trata de orientar. ¿A qué me refiero? Yo soy una persona muy práctica. Soy una persona que trato de desligar un poquito la vida humana de la vida espiritual, aunque ellas vayan unidas. Hay directores espirituales que te exigen tener una disciplina mística porque es la mirada de ellos como orientan a las personas.
Yo pues no te voy a mandar a rezar rosarios, ni te voy a mandar a hacer una cantidad de prácticas ascéticas, que eso son parte de otra cosa. Entonces, porque uno también tiene que ir buscando quien lo entienda. Si es una persona que le encanta rezar las 24 horas, que es absolutamente válido, no soy yo. Y yo no me voy a sentir cómodo con esa persona que todo me lo relacione con el Señor. Yo creo que hay aspectos humanos que son iluminados por Dios, pero que no dejan de ser humanos. Total, total. Sebas, y... No, vale, Juan, ¿ibas a preguntar algo? No. Iba a hacerte una pregunta ahorita a vos. ¿A mí? No, pues dale, pregúntame. Te iba a preguntar de que, bueno, nada más, ya a este punto del episodio, ahora sí de pronto pueden entender lo que me dio entre líneas, se ha dicho, si no es que no lo ha entendido, que justamente el director de Andrés es el padre Sebas. No, pues ya lo habíamos dicho al Sí. inicio. Sí. Ah, bueno, si no escucharon bien entonces al inicio, entonces ahora sí va la pregunta para ti, Andrés. ¿Para qué te ha servido tener al padre Sebas de director espiritual? Iba a decir para nada, pero no, mentiras. Luego. No, pues, Sin lambonerías. No, la verdad es que lo dije ahorita, de hecho, lo dije y es, creo que Sebas lo resumió en una palabra y es ser objetivo. Y lo otro, como lo resumió, fue con el ejemplo de las medallitas. Me acuerdo de un caso muy puntual, un día que llegué donde Sebas contándole 1000 cosas. Le dije, padre, mira, pasa esto y esto. Y me acuerdo que él me dijo, vení, primero vamos a ver cada una por un lado, por aparte. Vamos a asignarle un tiempo y vamos a ir trabajando cada una a su tiempo. Y yo me acuerdo que yo llegué en crisis. Yo ese día llegué en crisis. Sí, literal, yo me acuerdo cuando llegué en crisis ese día. Y con el paso de los meses nos fuimos trabajando una por una y al final todas se fueron resolviendo, gracias a Dios. Ninguna era demasiado grave, pero yo lo veía como que me fuera a acabar el mundo. Literal, yo me acuerdo que yo lo veía como que me fuera a acabar el mundo y Sebas lo que hizo fue desenredar esas medallitas y fue algo que yo no había percibido. Entonces creo que me ha servido mucho para eso, ser objetivo y poder ver desde una perspectiva completamente diferente a como yo pienso por medio digamos, del Espíritu Santo, por medio del Padre Sebas así, a todo. Ahora bien, algo que también dijiste ahorita, padre, que me gustó mucho es que te entiendan. Y claro, o sea, creo que eso es vital, sobre todo porque la forma de pensar de cada uno es diferente, pero cuando empezamos a conocer a la otra persona, sabemos cómo piensa, como que también eso permite poder estar más cerca. Entonces, digamos que eso es lo que ha pasado y yo creo que eso es parte del gran fruto que hemos tenido como director y dirigido durante estos años. Y es que vos ya me conoces, entonces como que sabes cuando te cuento las vainas de dónde pueden surgir, por qué puedo estar pensando eso, por qué puedo estar sintiendo eso. Entonces también como que ese camino permite que pueda darse esa conversación mucho más cercana y fluida. Ahí yo ya le quiero pasar la pregunta a vos, padre, preguntándote al revés. Digamos, si yo como persona que quiero empezar o alguien me buscan para que yo sea su director espiritual, ¿cómo debe ser ese discernimiento? Así como, pues obviamente en oración y todo, pero también pensando lo mismo, como que, o sea, sí la puedo dirigir o aceptándola después de haber orado y en el camino ver si sí. Hay momentos donde uno puede hacer ese discernimiento porque conoce a la persona. Hay momentos que uno no conoce a la persona. Entonces debe darse como ese periodo de prueba y uno le puede decir, ven, conversemos y vamos discerniendo si continuamos o no, ¿cierto? Pero a mí me parece que hay un tema allí, un punto que quisiera decirles, y es que uno no, en la vida espiritual uno no puede perder su autenticidad. Uno que tiene que ser absolutamente auténtico. Tú no puedes aparentar lo que no es, porque el Espíritu nos da libertad. Hay por ejemplo, en el caso de los sacerdotes, hay unas líneas de discernimiento ya marcadas por la iglesia sobre las cuales nosotros nos movemos. Pero hay una libertad de espíritu en cuanto yo en el acompañamiento espiritual que tengo todo el derecho a tenerla. Si a mi dirigido no le parece
lo que yo le estoy exhortando en mi libertad. Yo casi siempre le digo, mira, la iglesia nos pide esto, el Señor nos pide esto, pero yo creería que podríamos mirarlo desde acá. Si definitivamente no conecta con el discernimiento del director, pues le diría que no más. Ahora, me estaba acordando algo, ahora que les gustan las anécdotas, les voy a poner un ejemplo. Mire, una de las claves que yo uso en la dirección espiritual es aprender a ir al fondo de las situaciones, porque casi siempre el dirigido llega sobre las formas. Voy a poner un caso. Llega una señora a pedirme dirección espiritual y decirme, mire, estoy en un tema muy complejo porque tengo un tema de infidelidad. Digamos que el tema de infidelidad es un tema de confesión, pero ella lo ve que eso le ha desencadenado una cantidad de cosas en la casa. Empezamos a conversar y me doy cuenta que el problema de infidelidad es causado porque su esposo es absolutamente frío y esta otra persona empieza a compensarle con cariño. Lo que yo le hago ver es que ella debe cortar con la infidelidad, no solo por la infidelidad, sino porque ella está buscando en esa persona un refugio para su vacío emocional. Tiene un vacío emocional allí que ha permitido que simplemente en el momento que su esposo empiece a darle cariño, ella no va a necesitar de la otra persona. Por ende, ella debe cortar y ahí es donde yo la mando a terapia y empiezo a decirle, mira, el fondo de esto es un vacío emocional. Tú viniste acá atormentada por una infidelidad, pero el problema aquí, la infidelidad simplemente es la consecuencia, pero hay que buscar la causa, hay que buscar la infección que hay. Y la infección es un vacío emocional que tú tienes, que no has, y empezamos a mirarlo empezamos a mirarlo desde la niñez y demás. Contame un poquito cómo fue tu niñez y empecé a encontrar un vacío emocional. Ahí ya dimos el paso a la terapia porque yo no soy terapeuta para compensar ese vacío emocional, pero le logré ayudar a que viera el fondo y la causa que ella no la había visto. Simplemente veía que tenía una infidelidad y que eso le estaba atormentando la vida. Wow, muy interesante. Muy, muy interesante. Y creo que nos dejas tarea a todos, también los que Dios nos ha permitido de pronto en algún momento de la vida ser directores espirituales o que nos permitirá aquí en adelante ser directores espirituales. Y me encantó eso que decías de no solamente quedarnos como en lo que platican, sino ir a buscar el fondo de eso que te están platicando. ¿Ya? Sebas, yo creo que un poco de que para ir cerrando, o no sé, Andrés, si tengas alguna duda. Para ir cerrando, con qué te gustaría que, como último comentario, que te gustaría que se quedaran las personas que nos están escuchando? Yo creo que yo invitaría a la humildad, que es duro, del reconocer que siempre necesitamos del otro. Que la verdad en Dios siempre debe ser discernida por el Espíritu. Y Dios nos regala instrumentos que son los demás para discernirlo, sea a través de la experiencia de la vida o sea a través de los consejos. 1, 2, que uno debe aprender a abrazar lo que uno es. Y a veces uno solo tiene una mirada muy, muy subjetiva de la vida. Y tener la mirada de otra persona le puede ayudar a uno a tener un discernimiento más claro y una objetividad de lo que vive. Y se lo resumo en un ejemplo. Alguien vino diciéndome, es que yo no me puedo sentir así. Tú sí te puedes sentir así. Uno tiene que aprenderse a sentir y que alguien le diga y te confronte. Y yo creo que lo tercero es que el espíritu actúa a través de medios humanos también. El hecho de que sea espiritual no quiere decir que sea a través de iluminaciones místicas a la medianoche en tu sueño. El Señor actúa, el mismo Dios se hizo hombre en Jesús. Así que el mejor rostro de Dios es el rostro del hermano. Así que a veces aprender a escuchar. El pueblo de Israel no escuchó, dice el libro de las Crónicas, que se burlaba de los signos de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios en la voz de los profetas y en este caso en la voz del director espiritual. Aprender a escuchar la voz de Dios en la voz del director espiritual. Me encanta. Sebas,
Muchas gracias, la verdad que sí. Convencido, renovamos contrato por un año más. Muy agradecido. Bueno, es bueno que le traigan al director espiritual cafecito y esas cosas. También hay que consentir al director espiritual, ¿no? Sí, sí, también así como el dirigido. Sí, se le consiente, le consiente. No, sí, pero algo que me gustaría a mí añadir, que creo que ha sido algo muy valioso que he podido construir en mi relación con Sebas como director y como dirigido, es que saquemos el espacio los dos para vernos y tocar los temas de manera presencial. Sobre todo en mi caso que mantengo aquí en las pantallas, el hecho de poder desplazarnos y compartir un café, poder ir a desayunar y poder compartir, digamos que esos espacios en los cuales hablemos, conversemos, ha sido algo muy valioso y creo que es algo que deberíamos buscar siempre, que en la medida de lo posible pues puedan ser espacios así. Y lo digo yo sobre todo que soy ultra pro virtualidad, pero creo que en ese tipo de casos el hecho de tener a la persona al frente, poder mirarla a los ojos, poder sentirla, poder ver las expresiones ha sido también algo supremamente valioso. La Gracias, dirección Andrés. espiritual es una conexión del corazón. Yo creo que la dirección espiritual, en lo posible, debe ser absolutamente presencial, a no ser que las circunstancias no lo permitan. Además, porque por más la dirección espiritual implica confidencialidad y por más que la plataforma que uses tenga todas las seguridades, tu información en la virtualidad es pública. Y creo que esa acción es absolutamente confidencial. Total. De acuerdísimo. Y bueno, esperamos después de haber escuchado este episodio que hayan quedado todos antojados. Por favor, ir a buscar un director espiritual. Pueden buscar a Andrés. Ya vieron que se quiere formar para ser director No, es que no espiritual. tiene, que arranque. Y bueno, pues nada, agradecerles como siempre quedarse hasta este momento. Gracias, Padre, la verdad, por acompañarnos una vez más en otro episodio. Gracias también, sí, por antojarnos a todos de justamente buscar un director espiritual. Y pues nada, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo episodio. Andrés, últimas Sí, palabras no, para a todos despedirte. los que conectaron, a todos los que quedaron hasta el final, muchas gracias por acompañarnos siempre en un episodio más de Inspirados. Por favor, síganos en Spotify también. Si ya nos siguen en Instagram o en Spotify o en Apple Music, denle seguir, denle 5 estrellitas, que eso la verdad ayuda mucho. Ustedes saben que hacemos esto 100% por ustedes, así que pues esa es la forma como podemos apoyar. Y finalmente pues oren por Sebas, por el padre Sebas, por claramente su vocación como sacerdote. Y oren por nosotros también, por Juan Camilo, por su familia, por mí y por todo el equipo de Inspirados detrás. Y bueno, Dios los bendiga, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao, padre. Vale, chao. Nos vemos. Gracias, Dios los bendiga. Chao, chao.